Bueno, ahí iniciamos, señoras y señores, regresamos a Matinal, ahí iniciamos con una vista de la ciudad. Bueno, pero como que luce oscuro, ¿verdad? Se ve como medio nubladito, pero él Pero se yo anima creo ahora que el día. oscuro que está. ¿Eh? A las 7:36 de la mañana, señoras y señores, estamos en Matinal, Laura Castellano, Geraldino González, y recibimos en el día de hoy a Belarminio Ramírez Morillo, escritor y consultor político, para hablar precisamente sobre política, especialmente ahora que estamos entrando el año 2017. Buenos días, Belarminio. Buen día, Gerardino, Laura y amigos y amigas televidentes. Para mí es un placer estar con ustedes aquí a comienzo de año. Bueno, cada vez que comienza un año, por lo menos en el caso de Estados Unidos van a comenzar con un nuevo presidente. En Nicaragua hoy comienzan con un nuevo presidente. Aquí en República Dominicana lo que hay son muchos temas políticos pendientes de discutir. Ahí tenemos que ya viene próximamente el caso del Tribunal Superior Electoral, viene lo de la Cámara de Cuentas, vienen ya, creo que a finales del 2017 los partidos políticos deberán comenzar a modificar las estructuras de sus organismos. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve en el 17 ahora? Lo primero es que este año llega con una agenda cargada, como tú lo explicas, pero pienso que debemos ir más allá de la agenda, porque en ese calendario de escogencia de miembros de altas cortes, de Junta Central Electoral y de Cámara de Cuentas, es como que se invierte demasiado tiempo, mientras los problemas estructurales de la sociedad dominicana siguen incrementándose. Entonces, tenemos un liderazgo que a grandes rasgos ha estado en el confort, y el sistema político dominicano, para recuperar confianza y legitimidad, necesita de mayor dinamismo. Ese es el punto que a mí más me preocupa, viendo el proceso cíclico que se está dando en América Latina, como lo que vive hoy Brasil, lo que vive Venezuela, y la situación en que pudieran caer otros países del continente y de la que nosotros posiblemente no escapemos, si nosotros no somos capaces de estructurar un consenso para mejorar la calidad de la propia democracia. Ustedes estaban reflexionando temprano sobre el asunto de la seguridad, que es el principal problema que tiene el país, y que no se avisora una solución, porque lo que estamos es más bien reactiva, como decía Laura. No hay una acción preventiva desde el Estado para evitar que los actos sucedan. Pienso que si algo se debe hacer en este año es comenzar a organizar unas cuantas cumbres, donde además del liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, comencemos definiendo un plan, un compromiso para mejorar la situación del país en sentido amplio de la palabra, puesto que hay un problema serio planteado. Nosotros somos una partidocracia prácticamente en lo formal, pero en lo real ya, cuando vemos los estudios profundos de mercado, la inmensa mayoría de la población no se siente representada en los partidos, aunque vote en las elecciones. Entonces, un sistema de partidos que cada día se deteriora más, un déficit de liderazgo que cada día se incrementa, porque ahora en el 2016 teníamos menos líderes que lo que teníamos en el 12, y en el 20 pudiéramos tener menos líderes que lo que tuvimos en el 2016. ¿Qué se está haciendo frente a esto? Nada. Entonces estamos frente a una crisis sistémica y no hay una proactividad para atacar la fragilidad sistémica y las debilidades. Ahí está lo de las altas cortes que vienen, pero el nivel de confianza en las instituciones del Estado de Derecho están por el suelo. La justicia está en una situación como nunca antes en términos de confianza. El poder legislativo también. Vemos lo de la Policía Nacional. Lo que ha estado con un nivel de confianza más alto es el Poder Ejecutivo y la figura del Presidente de la República. Pero yo soy partidario de que se busque una sinergia y de que inclusive, sin que se deje entrever que hay una actitud de autoritarismo,
desde el propio Poder Ejecutivo se trate de tener una conversación, una acción más dinámica con el Poder Judicial para ver si nosotros podemos mejorar en materia de seguridad. Porque la verdad es que al escuchar este relato de este muchacho Brian, cómo lo apresan y cómo sale con 2 centavos, eso hoy hay un escalofrío social. O sea, cuando esa noticia ha comenzado a difundir y uno entra a las redes, la gente está estupefacta totalmente. Entonces no podemos permitir que el miedo nos lleve a sucumbir por completo. Y ese pánico social hay que tratar de frenarlo en el 2017. Pero, bueno, estamos de acuerdo en que no hay una agenda, pero ¿quiénes son los llamados a buscar una solución o a por lo menos imponer la determinación de una agenda en este tema? La oposición parece distraída con muchos temas diversos, dentro del mismo gobierno se tiene una actitud más presidencialista que la que incluso ya teníamos por décadas, y no parece en la sociedad civil haber suficiente fortaleza para impulsar una agenda en este sentido. Entonces, ¿de dónde tiene que venir el ese es el impulso? punto, Laura, porque si observamos, por ejemplo, la conducta del Ejecutivo, se ha invertido como nunca en materia de seguridad, pero que no solo basta con la inversión en recursos, se necesita de un compromiso social en esta dirección. Ese problema ancestral y estructural no se resuelve solo invirtiendo en materia de seguridad. La sociedad debe ser empoderada y vinculante de un propósito común, porque es que el miedo nos sucumbe a todo. Ya cuando uno camina, se le acerca una persona en los mismos hogares, ya está en las plazas públicas con todo lo que está pasando. Pienso que debemos trabajar para recuperar un clima de cierta tranquilidad. Y eso no solo depende de la acción del gobierno. Pero, por ejemplo, hay cosas que sí dependen directamente de la acción del gobierno. Por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial, que es una de las grandes debilidades que constantemente se identifican para poder fortalecer institucionalmente nuestros tribunales. Mejorar los salarios de la policía. Ese presupuesto nunca llega, ahí va. Desde el punto de vista de lo que es inversión en seguridad, la policía sigue sin recibir salarios más altos. Entonces, en esa parte, esos son aspectos que tocan directamente. Eso es elemental. Porque, por ejemplo, no con policía ganando esos salarios de miseria, no pueden ellos estar en condiciones de garantizar la tranquilidad ciudadana y del país. Sobrecargados de trabajo, y el asunto de la justicia es un poco complejo, porque inclusive lo que se han deslizado con los actos de corrupción hasta ahora conocidos, la inmensa mayoría no son gente que están mal ni que viven mal. Yo intuyo como abogado y profesor en la materia que mucha gente va a la policía y va a la justicia con el propósito de buscar fortuna. Entonces ese es otro punto que tenemos que analizar a fondo. ¿A qué van a esos órganos? Porque hay una ausencia de compromiso y de inspiración de parte del personal que están en esas instituciones para cumplir la misión de la institución misma. El desafío es grande. El desafío es grande. Pienso que no debemos limitarnos solo a esperar lo que suceda cada día para comentarlo. Tenemos que repensar la sociedad de nuevo. Tenemos que repensar la propia democracia y el propio Estado de Derecho. Y aquí hay un liderazgo, en su inmensa mayoría, no solo político, un liderazgo empresarial, un liderazgo profesional, un liderazgo social, que están en el confort. La inmensa mayoría de nuestros liderazgos, en sentido amplio de las palabras, han perdido la legitimidad. Entonces, cuando estamos frente a un proceso de esa naturaleza, entonces la amenaza es delicada. Porque cuando uno sale a conversar con las personas y uno le pregunta ¿quién te representa hoy? ¿A quién tú admiras? Nos llama mucho la atención el hecho de que las personas de 35 años hacia abajo tengan como primer paradigma por lo regular o a un pelotero o a un actor o a una actriz y no a un liderazgo partidario. Esto es totalmente diferente a lo que éramos 2 o 3 décadas atrás. Entonces necesitamos un liderazgo partidario que vuelva a ser paradigma, modelo y referente. Y para eso, perdón Gerardino, se necesita de una política más enfocada en valores, con una visión clara y con un sentido de misión. En el 2017, los partidos de oposición se consolidarán, se dividirán más, y en el partido de gobierno habrá mayor integración, se cuidarán más
o habrá mayor división? Esa es una interrogante muy buena. Por ejemplo, vemos un partido de oposición, una organización que en cierta medida es nueva de nombre, aunque no de estructura, que ellos están llevando la agenda política solo a lo mediático. Pero el PRM todavía no ha articulado una estructura en los municipios y en las provincias y parece que no están en eso. Porque es que no están en moverse, la política quieren llevarlo al escenario más cómodo para ellos. En el caso del PLD, que logró una votación sobre el 50, que nunca lo había logrado, no fue porque el PLD se volvió mejor partido. Simplemente fue porque el nivel de popularidad de Danilo traspasó al Partido de la Liberación Dominicana. Pero la reingeniería de los partidos cada día sigue pendiente, el rediseño también, y los partidos no tienen proceso de renovación. O sea, la tendencia, lo que yo percibo en el 2017 y hasta el 2020 es un sistema de partidos que se va a requebrajar aún más de lo que está. ¿Habrá que esperar una ley de partidos políticos para que se pueda dar esta renovación partidaria? La norma hay que aprobarla y debió haberse aprobado hace como 20 años. Porque la norma inclusive puede servir de palanca para renovación de estructuras partidarias y eso es muy importante. Tú tomas la estructura de dirección de los partidos, municipio por municipio y provincia por provincia, y los que menos tienen 10, 15 y 20 años en los puestos. Pero ya no tienen legitimidad ni liderazgo, ni siquiera en la militancia de su propia organización, pero están en esos puestos para toda la vida. La norma de partidos políticos, en cierta medida, sería el punto de partida para que los partidos sean más transparentes, porque son instituciones de derecho público financiados por el Estado y que deben rendir cuenta a la ciudadanía. Entonces, eso no se debe posponer más. Aquí debemos aprobar una norma de partido político, teniendo en cuenta una actitud racional de que de entrada no podemos ir con una norma perfecta. Tenemos que ir con el primer paso, aprobarla, identificando, por ejemplo, primarias simultáneas. Pienso que ese sería el punto elemental. Todos los partidos, una primaria el mismo día, gerenciada por el órgano electoral. Porque desde los partidos se ha perdido la capacidad de autoarbitraje. Y hasta el partido de mayor orden, que es el PLD, en el pasado proceso hubo sangre y muerte. Ese es el primer punto. Un punto que ha sido un nudo tiene que ver con el reconocimiento de los partidos. Tenemos un exceso de partidos políticos en República Dominicana, de nombre. Partidos que fueron hechos para una persona, para manejarlo como una propiedad familiar. Porque si no hay renovación en los partidos grandes, en los chiquitos hay menos. Entonces, esa parte tenemos que verla, porque yo soy partidario de que un partido, por el hecho de que saque un regidor, en Laguna Salada ya no debe mantener el reconocimiento a nivel nacional. Entonces, el liderazgo de los partidos grandes debe de pensar con responsabilidad y con compromiso sistémico, y al momento de discutir este punto, que ha sido el más conflictivo, debemos ir por lo que más le conviene a la sociedad y a la democracia. Debemos reducir la cantidad de partidos que tenemos y en cierta medida eso sirve de palanca para que los partidos grandes puedan ser más dinámicos en la estructura de dirección y en la escogencia de candidaturas. El tercer punto, Laura, fundamental es que no podemos nosotros seguir con un sistema electoral, con unas campañas electorales tan costosas. Un país con un nivel de pobreza tan alto no debe tener en la práctica una plutocracia. Un sistema político donde una persona te diga a ti, quiero aspirar a regidor o a regidora y necesito 1 millón de pesos para aspirar en el proceso interno. Y cuando tú sumas, probablemente en los 4 años los ingresos no llegan a lo que tiene que gastar para lograr la candidatura, no la elección. Entonces la norma de partido en cierta medida es el punto para comenzar a controlar el flujo ilimitado de dinero en las campañas electorales y le da a la Junta Central Electoral, porque este es otro punto. El órgano electoral necesita de un andamiaje jurídico para que pueda controlar.
Pero ¿por qué pensar que los partidos políticos van a aprobar la ley de partidos en la República Dominicana si han sido los propios partidos políticos los que han evitado que se apruebe esa ley? Eso me dicen algunos alumnos en la universidad, porque el problema lo tenemos ahí, Geraldino. El sistema de partidos está enfermo, pero ¿quiénes son los beneficiarios de ese cuerpo enfermo? Los propios actores que lo dirigen. Para que esto suceda, la sociedad debe ser más proactiva. Ahora yo percibo que se va a aprobar porque, por ejemplo, el partido que controla mayoría en el Congreso, los dos líderes más importantes, tanto el presidente Danilo Medina como Leonel Fernández, ya han expresado su voluntad de que quieren. Pero en el 2017 eso debe llevarse a los hechos. Debemos aprobar la norma ya, para el bien de los propios partidos políticos. O si ellos quieren, por ejemplo, que nosotros lleguemos a un espejo como está Venezuela mañana, entonces que dejen eso así. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene el PLD en la situación que tiene el sistema de partidos en la actualidad? El liderazgo total, Laura, porque se ha jugado a la coyuntura electoral. Cuando el tema se pone en discusión y la sociedad lo pone y ustedes los comunicadores lo ponen, porque son reiterativos ustedes en ese propósito sano para la democracia. Entonces, desde los partidos lo que se ve, la coyuntura y la conveniencia. Entonces, la interrogante es, ¿nos conviene o no nos conviene que nos fiscalicen o nos controlen? Pero es una conducta, es una cultura del liderazgo total. Pues yo cuando se elaboró el primer anteproyecto, a mí me tocó trabajarlo en CONARE, en representación de un partido político. Estamos hablando del 95, del 96, y mira todo lo que ha sucedido. Y recuerdo los trabajos que pasamos, porque luego llega el gobierno del PRD y el doctor Tirso Mejía Ricard, que era quien dirigía CONARE, él apadrinó el proyecto y lo cogió a pecho. Y cuando iba al Congreso a pedirle que lo pongan en agenda, su propio partido se negó. Lo que lo acusaron fue de loco, de necio, de impertinente. Entonces yo pienso que no debemos seguir jugando a la coyuntura ni a la conveniencia electoral. Esto es un asunto de nación, esto es un asunto de sociedad. Esto es para salvar a los propios partidos políticos y al propio liderazgo. Entonces debemos aprobarla. Y al aprobarla debemos nosotros tener una actitud de contribuir a resolver el problema. No ver esto en función de que en el 20, si hay ley, puedo tener menos recursos que lo que consigo. No. Yo pienso que ya hay que ponerle término, porque aquí tenemos una crisis sistémica planteada. Partidos en declive, instituciones del Estado cada día con menos confianza, menos credibilidad en la ciudadanía, un déficit de liderazgo en potencia. Eso es una crisis sistémica, es una amenaza peligrosa y todos debemos contribuir a buscar un punto de inflexión para detener ese proceso de deterioro institucional. ¿Cuál sería el punto de partida para todo esto? La voluntad. El proyecto prácticamente lo tenemos articulado. Hay consenso en más de un 90% del articulado. Vamos a tomar ese 10% donde no hay consenso y vamos a ceder de ambos lados. Tenemos un órgano electoral que está en latitud, en la disposición de ser árbitro. Yo pienso que ya esto es un asunto de que lo decidamos cuando se quiera, en 2 días ya nos podemos poner de acuerdo. ¿Y podrán los líderes políticos y los partidos políticos decidirse a no seguir teniendo los privilegios que han tenido hasta ahora? Yo pienso que por el bien de ellos mismos, sí, Geraldino. Hoy ante el clima de inseguridad que vive la sociedad dominicana, y si mañana esto se va a pique, ¿quiénes son que pierden? ¿Quiénes son? O sea, pero ellos más tienen que perder. El que tiene más que perder. Yo nunca olvido un drama que yo viví. Yo estudié en Venezuela, mandado por la democracia cristiana. Y allí estaban los jóvenes de casi todos los países del continente. Y en Venezuela conocí a los pichoncitos de líderes de Venezuela, o sea, los hijos de los líderes, que ya se estaban formando para ser los candidatos a todos los niveles. Cuando llegó Chávez, yo me lo encontraba en los aeropuertos a ellos corriendo, arrastrando maletas. ¿Qué pasó con la carrera política de ellos? Cuando un sistema se colapsa, quien más pierde es el liderazgo político. Yo quiero que piensen en esto. Ya beneficios suficientes han obtenido
porque la política en República Dominicana ha sido la principal vía de ascenso social y económico. Doctor, gracias por compartir con nosotros. Gracias a Muy amable de ustedes su por el parte. privilegio que me han dado de llegar a los hogares dominicanos hoy. Al contrario. Bien, señoras y señores, Laura Castellanos, Geraldino González, le agradecemos que hayan estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bueno.